Todos asumimos que ese último abrazo entre Arya y Jon en el puerto fue exactamente lo que parecía. Una despedida entre dos personas que se querían y que sabían que probablemente no volverían a verse, dos hermanos cerrando un capítulo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que si hubieras prestado atención real a las palabras de Arya, al ritmo con que las pronunció, a lo que eligió decir y a lo que eligió callar, habrías entendido que esa escena no era solo una despedida, porque Arya no estaba simplemente diciéndole adiós a Jon, Arya le estaba entregando un mapa completo de la situación, y Jon, siendo Jon, probablemente solo escuchó la primera línea. Para entender por qué, hay que retroceder mucho, no al puerto de Desembarco del Rey, hay que retroceder hasta una ciudad cruzada por canales, donde una niña entró por su propia voluntad a una casa llena de rostros robados a los muertos. Arya llegó a la Casa de Blanco y Negro en la 5ª temporada, con todo lo que una Stark arrastra consigo, una lista de nombres, un peso enorme de emociones sin procesar y una identidad tan clavada en su interior que ni siquiera podía imaginar soltarla. Quería convertirse en un arma. El problema era que todavía sentía demasiado y las armas que sienten demasiado fallan exactamente cuando más se necesitan. Los hombres sin rostro dedicaron 2 años a desmontar eso, no de manera amable. El método era tan simple en concepto como brutal en la práctica, el juego de las caras. Haken, la oruga, cualquiera de sus instructores, le hacían preguntas sobre su pasado, su familia, su vida. Ella tenía que mentir con tanta convicción que un asesino profesional no pudiera detectarlo, y cuando fallaba, pagaba las consecuencias. Si mentía mal, recibía un golpe. Si decía la verdad cuando debía mentir, recibía otro. El objetivo no era convertirla en una persona honesta, era convertirla en alguien con un control absoluto, control sobre la voz, sobre los músculos de la cara, sobre el ritmo de la respiración, sobre la elección de cada palabra. Pero hay algo que casi nadie menciona cuando habla de ese entrenamiento. Funciona en las 2 direcciones. Para aprender a mentir sin ser descubierta, primero tienes que aprender a descubrir las mentiras de los demás. No puedes dominar una habilidad sin dominar la otra. Son la misma habilidad vista desde distintos ángulos. Cuando Arya Stark salió de Bravos, había pasado años estudiando la mecánica de cómo los seres humanos engañan, no como una teoría abstracta, sino con aplicación real y consecuencias físicas si se equivocaba. Había aprendido a leer el movimiento de los ojos, la tensión en la mandíbula, el microsegundo de pausa antes de que alguien dice algo que no cree del todo, la diferencia entre la voz de alguien que recuerda algo y la de alguien que construye algo en tiempo real. Y se trajo todo eso de vuelta a Invernalia. En la 7ª temporada, cuando Arya confrontó a Sansa por aquella carta que escribió en la 1ª temporada, en la que le pedía a Robb que viajara a Desembarco del Rey y jurara lealtad a Joffrey, mucha gente lo interpretó como una pelea entre hermanas, como rencor de infancia mal gestionado, como Arya siendo demasiado dura con Sansa, por algo que claramente no fue su culpa. Pero eso no era lo que estaba pasando. Arya no estaba sacando a relucir el pasado porque estuviera herida, lo estaba usando como instrumento, estaba generando presión de manera controlada para observar cómo reaccionaba Sansa bajo esa presión. No le importaba la carta, le importaba la respuesta. Asumiría responsabilidad, se justificaría, minimizaría lo ocurrido, culparía a las circunstancias. La respuesta llegó con claridad. Sansa explicó, justificó, señaló que era una niña, que no tuvo opción, todo eso era cierto, completamente cierto, y Arya lo sabía. Pero la verdad o la falsedad del argumento no era el punto era el patrón de comportamiento. Cómo gestionaba Sansa la presión cuando algo la comprometía, esa información quedó archivada. Saltemos a la 8ª temporada, episodio 4. La guerra contra los caminantes blancos ha terminado, los muertos han sido derrotados y Jon Snow, el hombre más incapaz de guardar un secreto en toda la historia de Poniente, no puede contener la verdad ni una hora más. Reúne a Arya, Sansa y Bran en el Bosque de Dioses y le pide a Bran que lo cuente todo. Él ya lo ha dicho 2 veces, a Sam y a Daenerys. Es Aegon Targaryen, hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen. Tiene más derecho al trono de hierro que la propia Daenerys. Antes de que Bran empiece a hablar, Jon mira a sus hermanos y pide una promesa, que no se lo digan a nadie, ni a un alma. Arya promete sin dudar, Sansa promete, pero lo hace en voz baja, casi como si las palabras se le escaparan sin convicción.
Si prestas atención a ese momento, ya sabes lo que viene después. Pocas horas más tarde, Sansa busca a Tyrion mientras observa cómo los dragones de Daenerys cruzan el cielo sobre el castillo. No hay escena de deliberación, no hay noche en vela sopesando lo que debe hacer. Ve a Tyrion, evalúa que ya tiene dudas sobre Daenerys y le entrega la información. Le pregunta qué pasaría si existiera alguien con un derecho más legítimo al trono. Tyrion entiende. Le cuenta a Varys. Varys, que ya está profundamente perturbado por el rumbo que está tomando Daenerys, empieza a hacer contactos con los señores de Poniente para hablar del reclamo de Jon. Daenerys lo descubre, manda a ejecutar a Varys por traición, y desde ese momento, el camino hacia la destrucción de Desembarco del Rey ya está trazado. Una ciudad entera, cientos de miles de personas que no tienen nada que ver con las intrigas del trono, quemadas. La cadena que llevó hasta ese día empezó en el preciso instante en que Sansa abrió la boca. Arya lo vio todo, estaba ahí. Vio el momento en que Daenerys cruzó esa línea que ya no tiene vuelta atrás. Estuvo en las calles de Desembarco del Rey el día que ardió. Corrió por esas calles mientras la ciudad se derrumbaba a su alrededor, con la ceniza llenándole los pulmones y los gritos de gente inocente resonando en cada esquina. Vio directamente lo que provocó la decisión de Sansa y con los ojos de alguien entrenado durante años para rastrear causas y consecuencias, vio exactamente la línea que conectaba un punto con el otro. Cuando llegamos al episodio final, la pregunta que Arya lleva encima no es si quiere a Sansa. La respuesta a eso es sencilla. Sí. La pregunta es mucho más complicada. La pregunta es si puede confiar en una persona que rompió una promesa hecha a su familia horas después de hacerla y cuya ruptura de esa promesa desató una cadena de eventos que terminó con una ciudad en cenizas y su hermano en el exilio. Porque cuando te han entrenado durante años en un sistema donde la supervivencia depende de leer correctamente la realidad, aprendes a separar dos cosas que el resto del mundo suele confundir: el amor y la confianza. Puedes querer profundamente a alguien y al mismo tiempo reconocer con total claridad que esa persona representa un riesgo. Esto es lo que le da a la escena del puerto una dimensión completamente distinta a la de una despedida cualquiera. Jon ha sido condenado al exilio, mató a Daenerys, fue lo correcto desde cualquier perspectiva moral, salvó a quienes quedaban. Pero el mundo político tiene sus propias reglas, y las reglas políticas determinaron que los Inmaculados querían su cabeza. El compromiso que se negoció en el concilio fue este: Jon vuelve a tomar el negro, nunca más al sur del muro, una forma elegante de destierro permanente. Jon y Sansa se despiden en el muelle. Sansa le dice que desearía que hubiera existido otro camino. Jon, que es la persona más incapaz de guardar rencor que ha existido jamás, no le reprocha nada. Le dice que la hija de Ned Stark hablará por el norte y que eso es lo mejor que pueden pedir, y lo dice en serio, completamente en serio. Ese es el tipo de hombre que es Jon Nieve. Arya no dice eso. La despedida de Arya con Jon es corta. Jon le dice que puede visitarlo en Castillo Negro. Arya le dedica una sonrisa que tiene más tristeza que alegría y le dice que ella no va a volver al norte, va al oeste, más allá de donde terminan los mapas, hacia lo desconocido. Y entonces dice algo que la escena presenta como una advertencia sobre Daenerys, pero que tiene una segunda capa de significado que casi nadie detecta. Le dice que Daenerys sabe exactamente quién es Jon, que siempre va a ser una amenaza para ella y que ella, Arya, reconoce a un asesino cuando lo tiene delante. El nivel superficial de esa afirmación es una advertencia táctica: mátala antes de que te mate a ti, y así es como prácticamente todo el mundo ha interpretado esa línea desde que el episodio salió al aire. Pero piénsalo un poco más. Arya ha pasado años desarrollando una habilidad muy específica: ver lo que las personas realmente son, no lo que dicen ser, no lo que proyectan ante el mundo, lo que son cuando la presión llega y las máscaras se caen. Eso es lo que la frase "reconozco a un asesino cuando lo veo" significa en boca de Arya Stark. No es una expresión informal, es una declaración de método. Es Arya diciéndole a Jon que tiene un sistema, que ese sistema lleva años calibrado y que los resultados del sistema son confiables. Y ese mismo sistema que está usando para leer a Daenerys, lo ha estado usando con todos los demás desde que volvió de Bravos, incluida Sansa. En la primera escena de la 8ª temporada,
Cuando Jon estaba defendiendo a Daenerys frente a las objeciones de sus hermanas en el Bosque de Dioses, Arya dijo algo sobre Sansa que sonó a elogio pero no lo era. Le dijo a Jon que Sansa era la persona más inteligente que había conocido en su vida. No la más leal, no la más honesta, la más inteligente. En el universo de Juego de Tronos, esa no es una descripción neutral. Ser la persona más inteligente en ese contexto específico es una categorización, es decirle a alguien en qué grupo sitúas a otra persona, y el grupo de las personas más inteligentes de Poniente es el grupo que incluye a Cersei Lannister, a Petyr Baelish, a Tyrion, gente que usa el conocimiento como moneda y que toma decisiones unilaterales basadas en cálculos que los demás no pueden ver. Entonces, cuando Arya dice en el puerto que reconoce a los asesinos porque sabe leer a la gente, no está hablando solo de Daenerys, está pintando un cuadro completo. Está diciéndole a Jon que Daenerys es peligrosa. Está diciéndole que su hermana más inteligente ya ha demostrado de qué es capaz cuando considera que el fin justifica los medios y está de pie frente a él con aguja colgada en la cadera, diciéndole con esa imagen todo lo que no puede poner en palabras. Jon va a entender la primera parte. La advertencia sobre Daenerys tiene un destinatario claro y Jon lo recibirá. Va a entender la segunda parte como un consuelo sobre Sansa. Alguien tan inteligente al mando del norte no es una mala noticia para nadie. Lo que no va a ver es la tercera capa, porque Jon Snow es, en esencia, un hombre honesto en un mundo que castiga la honestidad. Su modelo del mundo funciona sobre el supuesto de que las personas, en el fondo, actúan desde la misma base que él, y esa es exactamente la razón por la que Jon sobrevivió a todo lo que sobrevivió a base de pura voluntad moral, pero siempre pagó un precio político por ello. Así que Arya le entregó la advertencia en el único formato que Jon puede procesar, directo, sin capas, con un objetivo claro, y luego se fue. Ahora bien, la historia de Sansa no es simple y no debería tratarse como si lo fuera. Sansa Stark observó cómo le cortaban la cabeza a su padre frente a una multitud porque fue demasiado honorable para sobrevivir al juego. Pasó años siendo utilizada como pieza por gente que no tenía ningún escrúpulo en hacerle daño: Cersei, Joffrey, Meñique, Ramsay Bolton. Cada uno de ellos, a su manera, le enseñó la misma lección desde distintos ángulos. El afecto no te protege. El poder real no se gana siendo buena persona. El poder se gana sabiendo cosas que otros no saben y usando esas cosas en el momento exacto en que pueden inclinar la balanza. Para cuando llega la 8ª temporada, Sansa ha interiorizado todo eso con una eficiencia impresionante. Sabe cuánto grano hay almacenado, sabe quién debe lealtad a quién y bajo qué condiciones esa lealtad podría cambiar, entra a cualquier sala y en cuestión de segundos ha evaluado el mapa político completo. Es, como Arya le dijo a Jon, la persona más inteligente que conoce, y fue exactamente esa inteligencia, esa capacidad de calcular varios pasos por adelantado, lo que la llevó a romper la promesa. Desde la perspectiva de Sansa, guardar el secreto era la opción irresponsable. Daenerys era cada vez más impredecible. La autonomía del norte no estaba garantizada. Jon no tenía ningún interés en reclamar el trono. Si nadie sabía la verdad no servía para nada. Así que Sansa activó esa verdad, la puso en circulación a través de Tyrion y dejó que trabajara sola. El problema no fue que tomara una decisión difícil. El problema fue que tomó una decisión unilateral, sin consultar a Jon, sin hablar con Arya, sin respetar la promesa que había hecho horas antes. Decidió que sabía mejor que todos los demás lo que había que hacer. Y quizás tenía razón, es un argumento razonable decir que el mundo salió ganando porque Daenerys no pudo continuar más allá de lo que continuó, puede sostenerse. Pero Arya no trabaja en el terreno del quizás. Arya trabaja en el terreno de lo que ocurrió, y lo que ocurrió fue una ciudad destruida, un hermano enviado al exilio, y Sansa coronada como reina del norte, exactamente donde había estado trabajando para llegar desde que recuperó Invernalia. Puedes llamarlo coincidencia, puedes llamarlo el costo inevitable de hacer lo correcto. Arya lo llama un patrón. La dispersión de los Stark al final de la historia suele leerse como algo agridulce. La familia sobrevivió, pero cada uno toma un camino distinto. Jon al norte, Sansa al trono, Arya hacia el horizonte desconocido, todos en su lugar. Pero hay una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Quién eligió marcharse y quién fue enviado? Jon no eligió nada, lo desterraron.
mató a Daenerys porque era lo único que podía hacerse para evitar más destrucción, y lo castigaron de todas formas porque la política tiene su propia lógica que nada tiene que ver con la justicia. Sansa y Arya abogaron por él en el concilio, sí, pero el resultado sigue siendo el mismo. El hombre con el reclamo más legítimo al trono de Poniente terminó viviendo entre los salvajes al norte del muro. La marcha de Arya es otra cosa completamente diferente. Arya se va porque lo decide, tiene aguja en la cadera, la espada pequeña que Jon le regaló en el segundo episodio de la primera temporada, cuando vio en ella a alguien que no encajaba en el molde que el mundo había preparado para ella. Le dijo que todas las espadas que merecen la pena tienen nombre. Ella la llamó aguja, porque Sansa tenía sus agujas de costura y Arya tenía las suyas. Esa espada es el eje sobre el que gira todo. Fue el primer regalo real que Jon le hizo. Fue lo único que Arya conservó durante todo el camino, la muerte de su padre, los años errando por los 7 reinos, Bravos, la Casa de Blanco y Negro, donde la escondió entre las piedras fuera del templo, porque no fue capaz de arrojarla al canal, aunque se suponía que debía deshacerse de todo lo que era. Aguja era lo que Arya no podía soltar, porque era lo único que le recordaba que todavía era ella misma. Cuando Arya está en ese puerto con aguja al cinto y le dice a Jon que va hacia el oeste, le está diciendo todo lo que importa en una sola imagen. Sigo siendo yo y me voy, porque el mundo que Sansa está construyendo no es un lugar donde Arya Stark pueda existir sin perderse a sí misma en el proceso. Arya, en la corte de Sansa, sería una presencia incómoda de maneras que van más allá de lo personal. Podría entrar a cualquier sala, mirar a cualquier señor jurando lealtad a la nueva reina y saber en décimas de segundo si ese juramento es genuino, si es calculado o si es una mentira bien ensayada. Eso no es un activo en un entorno político, es una complicación. Los gobernantes necesitan a veces mirar para otro lado, necesitan tolerar ciertas ambigüedades para mantener el equilibrio. Alguien que ve todo con la claridad de Arya hace que eso sea imposible. Arya lo sabe, por eso se va. No se va con rabia, no se va con el amor roto, se va con una comprensión muy precisa de lo que significa el mundo tal como está quedando ordenado y de lo que le costaría a ella quedarse en él. Lo que le dice a Jon en ese puerto no es una cosa, son muchas cosas apiladas como le enseñaron los hombres sin rostro, que se presenta la información cuando quieres que quien la recibe solo entienda lo que está preparado para entender. Le habla de Daenerys y al hablar de Daenerys de esa manera, está implicando que entiende exactamente de qué es capaz Sansa y está parada frente a él con aguja en el cinto como prueba física de que sigue siendo la misma persona que él conoció antes de que los títulos y las batallas y las traiciones trataran de reformar a todos los que lo rodeaban. Jon va a escuchar eso como una despedida y como una advertencia urgente. Es todo lo que puede escuchar, es todo lo que su forma de entender el mundo le permite procesar. Jon Snow es un hombre honesto en un mundo que no premia la honestidad, y su punto de partida siempre será que las personas son tan directas como él, casi nunca lo son. Así que Arya le entregó la advertencia envuelta en el formato que él podía llevar consigo. Daenerys es un asesino, tu hermana es la más inteligente de todos, vete al norte, rodéate de gente que no quiere nada de ti más allá de que estés ahí. Y Jon caminó hacia Castillo Negro, y Arya subió a su barco, y la familia se disolvió en 3 direcciones distintas. No porque el amor se hubiera roto, sino porque ese amor era lo suficientemente real como para ser honesto sobre lo que cada uno necesitaba, incluso cuando lo que necesitaban era distancia de los demás. Jon Nieve sobrevivió a 8 temporadas de guerra, traición, hielo, fuego y muerte literal. La persona que se aseguró de que saliera de todo aquello con suficiente información para tomar la decisión correcta no fue un dragón ni un ejército, fue una chica con una espada pequeña que se nombró a sí misma, que pasó años aprendiendo a ver a las personas tal como son y que usó esa habilidad una última vez para proteger al hermano que le dio permiso de ser quien era. Esa fue la advertencia que todos dejamos pasar, y la dejamos pasar porque no fue presentada como advertencia. Fue presentada como una despedida. Ahora ya sabes qué buscar la próxima vez que veas esa escena. Si esto cambió la manera en que ves ese final, déjalo en los comentarios porque me interesa mucho leer lo que piensas. Y si es la primera vez que llegas a este canal, suscríbete porque hay mucho más de esto por venir.